¿Estás repitiendo los mismos problemas constantemente? ¿Estás repitiendo el mismo tipo de relación que tuviste hace tiempo y que estabas harta y ya no podías más con esa relación, pero volviste a recrearla? ¿O estás cansado de que apenas arreglas un problema y te sale otro muy parecido, solo que ahora es con otra persona y en otra situación, pero al final de cuentas es prácticamente el mismo problema? Esto es debido a tus creencias. Ya esto lo tocamos en alguna otra ocasión, el tema de tus creencias. Tus creencias son una absoluta verdad para ti. Esto es lo que tú crees y esto es lo que tú creas. Esto es inconscientemente. Tienes que observar qué pensamientos estás teniendo respecto a ese problema, respecto a esa situación, respecto a esa relación, y no específicamente a una relación, sino qué es el problema que surgió en esa relación. Tú te estás repitiendo esa historia mentalmente, estás teniendo conversaciones, estás hablando desde lo que fue, y eso que fue, no estás hablando de lo que sí te quedó de agradecimiento o de aprendizaje o lo bueno que sacaste. No, estás hablando de todo lo que te perjudicó, de lo que te causó alguna reacción, de lo que te dolió, de el problema que fue esto para ti en tu vida. En el momento que tú estás pensando en esa situación, en la situación dolorosa, en el problema, en lo incómodo, tu subconsciente está reforzando esa idea. Cuando tú platicas esa situación con alguien más, de esa relación que tenías que no era agradable, que a lo mejor te causaba mucho conflicto emocional, y tú lo platicas con tus amistades o estás conversando con otras personas también, no estás hablando desde qué lección te dejó, qué aprendiste de esa relación, sino que estás expresando cómo te sentías, qué es lo que te lastimó, qué palabras fueron las que te hirieron, qué hechos fue lo que más te afectó. Cuando tú haces eso, cuando tú estás hablando, platicando el suceso desde lo que te dolió, desde la situación, desde el problema, o cuando estás recordando esa situación, cuando te estás acordando del problema que tenías y empiezas a decir, ay, ¿por qué no lo arreglé de esta manera? ¿O por qué no fue así? ¿O por qué en lugar de que pasara esto, no pasó lo otro? Te estás repitiendo esa historia mentalmente una y otra vez y estás causando que tu cuerpo tenga una reacción. Tu sistema nervioso reacciona con los pensamientos, porque tu cuerpo no sabe si solamente estás teniendo un pensamiento o si está pasando en la vida real en ese momento. También ya hablamos anteriormente que las emociones no duran más de 90 segundos en recorrer a través de tu cuerpo. Entra la emoción y si tú la dejas fluir, solamente va a tomar 90 segundos que salga de tu cuerpo. En el momento que eso no resuena contigo, que tú estás teniendo resistencia con eso, y es porque no lo aceptas, no aceptas esa situación, no aceptas ese tipo de relación, no aceptas ese problema por tus creencias. Y no estoy hablando de aceptarlo, de que te conformes. Esa no es la aceptación. Aceptar no es conformarte. Aceptarlo es decir y pensar, esto es lo que está pasando, ¿qué puedo yo hacer para que esta situación cambie? Y simplemente aceptarla y fluir con eso. No quiere decir que te vas a quedar ahí, no quiere decir que estás de acuerdo con lo que está pasando. Esto significa que simplemente lo vas a tomar como lo que es. Te está reflejando allá afuera algo interno tuyo que has estado repitiendo mentalmente, que has estado repitiendo verbalmente al contar el problema anteriormente, y entonces ahora lo vuelves a crear. Espero que esto te quede muy claro y lo entiendas. Cada vez que tú tienes el pensamiento sobre un problema, vuelves a crear ese problema. Cada vez que tú tienes una plática desde el problema, vuelves a crear otro problema. Cuando tú le cuentas a la gente de tu relación cómo es de mal, cómo está yendo, los problemas que están teniendo, vuelves a crear otra situación, otro evento. A lo mejor no con la misma persona, tal vez no es el mismo problema con el mismo cliente que tenías, a lo mejor no es la misma situación, pero al final de cuentas viene a darte la misma emoción, la emoción que estabas teniendo desde el
primer problema que se te hizo. Y esto ya viene desde nuestra programación de cómo nos educaron, de qué nos enseñaron, de qué creencias nos inculcaron. Ahí es donde empezamos a percibir ciertas cosas y empezamos a adoptar ciertas realidades que para nosotros son la absoluta realidad. Esas creencias son una absoluta realidad para ti, las piensas, las comentas y lo vuelves a crear allá afuera, vuelven a surgir. Entonces pon atención a qué es el problema que te está resurgiendo una y otra vez y que ya estás cansado de ese problema y que dices, ¿cómo es posible si yo creí que ya lo había solucionado en tal ocasión? O cómo se me vuelve a presentar la misma situación si ya había dicho que no me iba a volver a pasar. Bueno, eso es porque seguiste con esa conversación, seguiste con esos mismos pensamientos y lo hiciste desde el problema. Eso te está mostrando que está listo para que lo trabajes, que está listo para que lo sueltes, que ya estás en proceso de tener un crecimiento y de empezar a adoptar nuevas herramientas y nuevas aptitudes, y que ya no reacciones, sino que empieces a aceptar la situación, a fluir con ella y a tomar responsabilidad desde ti, desde dentro tuyo, de decir, ¿qué necesito yo hacer para que esta situación mejore? ¿Qué es lo que yo puedo cambiar para que esta situación se dé de la manera que yo espero? Todas estas preguntas, si tú las haces, no tienes que responderlas, solamente haz esas preguntas. Cuando tú haces esa pregunta ya no estás repitiendo el mismo problema, ya estás buscando una solución y le empiezas a dar a tu mente, a tu consciente y a tu subconsciente un enfoque hacia otra dirección, hacia el resultado que tú quieres tener. Entre más te enfoques en el resultado que tú tienes, que quieres tener, y dejes de repetir el problema y dejes de repetir la situación en pláticas, pensamientos y lo que yo llamo conversaciones mentales contigo mismo. Una conversación mental es lo que te estás diciendo de pasó esto y me dijo y me hizo y yo me sentí así y por qué pasó esto y yo también ya había hecho esto. Cuando tú estás haciendo, cuando estás pensando esto, no hay diferencia entre que estás pensándolo y del día que pasó esa situación. En tu cuerpo lo está registrando como si está volviendo a pasar. Esto, si tú lo estás pensando todo el día o si lo estás pensando todos los días, tu cuerpo lo registra como que esa misma situación la estás viviendo, la viviste ayer, la vives hoy y la vives mañana. Es como si la estás viviendo constantemente. Tu sistema nervioso está grabando todas esas emociones, todas esas reacciones y empieza a acostumbrarse a vivir así. Entonces esto es lo que hace que tu enfoque esté en el problema y vuelves a recrear el problema, tu cuerpo ya está acostumbrado, reacciona tu sistema nervioso y vuelves a tener el mismo problema más intenso cada vez y vuelve a pasar y vuelve a pasar. Para que esto lo puedas cambiar, empieza a preguntarte desde la solución. Ya no repitas el problema ni mentalmente, ni en pláticas, ni sigas pensando en ese problema. Ese problema ya pasó, ese problema ya no lo vas a cambiar pensando en el problema. Ya el problema ya pasó. ¿Cómo lo vas a cambiar? Haciéndote la pregunta, ¿qué puedo hacer yo para que esta situación mejore? ¿O qué es lo que toma de mí hacer para que esta situación cambie? Y empieza a enfocarte en la solución, ya no en el problema. Empieza a enfocarte en la solución que tú quieres. Incluso puedes preguntar qué requiero hacer para tener este resultado. Y le puedes ser muy específico. ¿Qué requiero hacer para tener el resultado de una relación sana? ¿Qué requiero hacer para solucionar tal problema? Sé muy específico con ese problema. Y cuando tú te empiezas a preguntar qué requieres hacer, como te dije, no tienes que buscar la respuesta, no la pienses, nada de esto es mental, todo te va a llegar porque tu ser, tu luz, tu divinidad, Dios ya tienen la respuesta, solo tienes que estar abierto para recibirlo y estar atento para escucharlo. Y no me refiero a que estés atento a ver qué me va a decir, qué me va a decir, no. Que estés atento quiere decir que tú solamente te enfoques en la pregunta y lo dejes, no busques respuesta, no nada, y de repente alguien va a venir y te va a decir, mira, esto se hace así, así, y lo vas a aprender. O vas a tener alguna oportunidad de sanar algunas heridas que tienes y eso te va a llevar
a tener relaciones más sanas. O en lugar de que lleguen clientes problemáticos, te van a llegar clientes que ellos también te van a aportar a ti mucho y que te van a hacer crecer, pero de una manera sana, que te van a aportar a tu crecimiento. Y todo esto va a llegar porque tú hiciste la pregunta. Tú pide que se te dará. Entonces, haz esas preguntas, toma la responsabilidad por ti, porque si tú estás haciendo las preguntas hacia ti de qué es lo que tú puedes hacer, cómo tú puedes cambiarlo, eso viene desde adentro para reflejarse afuera. Y ahí es donde todo empieza a cambiar afuera, te empieza a dar solamente información de lo que está adentro y ahorita los problemas, las situaciones, las relaciones que tienes que no te gustan, solo te están dando información de lo que tienes adentro. Pero si te está dando esa información es porque ya estás listo para cambiar ese tipo de relación, para poder empezar a mejorarlas, para poder hacer algo diferente y para poder seguir creciendo. Recuerda que estás aquí para descubrir tu divinidad, tu luz y tu amor y vivir en plenitud. Y eso es lo que vas a hacer. Si esta información te aporta valor, compártela, dale like y suscríbete.